Él levanta la voz, rojo de rabia, y suena casi a amenaza. Presidenta, con todo respeto, los países simplemente no están listos para esa transición que usted vende. Claudia ni parpadea. Cierra el bolígrafo, gira lentamente su laptop hacia la sala. Y en la pantalla aparece una gráfica que sube como un cohete. Los que no están listos son ustedes. Silencio absoluto. Un CEO de uno de los mayores imperios petroleros del planeta acaba de quedarse mudo frente a una física que decidió gobernar con datos. Y lo que vas a ver en los próximos minutos es exactamente cómo llegó ese momento. Cómo un grupo de petroleros pensó que podía controlar la narrativa verde, hasta que alguien entró con más ciencia que miedo. Porque esta vez, en esa cumbre secreta sobre clima, el guión no lo escribieron ellos, lo escribió Claudia Sheinbaum. La historia empieza horas antes, en un salón que no aparece en ningún flyer oficial. Alrededor de una mesa ovalada, 12 personas, trajes de miles de dólares, relojes carísimos, sonrisas ensayadas. No son solo empresarios, son los guardianes del viejo mundo fósil. Una pantalla al fondo muestra un título cuidadosamente neutro. Diálogo de alto nivel sobre transición energética. Entre tanto azul corporativo y gris metálico, solo hay una figura que rompe la paleta de colores. Un saco sencillo, una libreta llena de anotaciones a mano y un portátil con stickers de paneles solares y transporte público. Claudia observa en silencio, escucha, anota. Del otro lado de la mesa, el hombre del día, Richard Wallace, CEO de una de las 5 petroleras más grandes del planeta. En los periódicos le llaman visionario de la descarbonización. Los que le conocen saben que su visión siempre termina en la misma palabra: beneficios. Richard sonríe, aprieta su corbata y empieza el show. Tenemos un compromiso firme con la transición, dice, mientras la diapositiva detrás de él muestra un bosque verde tan perfecto que parece de stock. Estamos invirtiendo en proyectos solares, reforestación y captura de carbono. Pero seamos realistas. Si vamos demasiado rápido, los países colapsan. La gente no está lista. Las ciudades no están listas. La palabra colapsan resuena en la sala como una amenaza disfrazada de preocupación. Varios asienten. Otros miran a Claudia para ver cómo reacciona. Ella solo dibuja un pequeño círculo en la esquina de su libreta. Aún no habla. Todavía no. Richard pasa a la siguiente diapositiva. Una línea suave que muestra sus compromisos a 2050. La neutralidad de carbono llegará, dice, pero paso a paso. No podemos arriesgar empleos, estabilidad, crecimiento. En la esquina de la mesa, una representante de un pequeño país insular levanta la mano. Su voz tiembla, pero lo intenta. Señor Wallace, nuestras costas desaparecen paso a paso. ¿Cuántos empleos valen una ciudad bajo el agua? Richard inclina la cabeza con una sonrisa casi paternal. Y por eso, justamente por eso, necesitamos tiempo para hacerlo bien. No podemos forzar a nadie. Sus países no están listos. Golpe 1. El mensaje está claro. La culpa no es de quienes queman petróleo, sino de quienes se ahogan. Todos miran hacia Claudia, esperando que salte. No lo hace. Solo escribe 2 palabras más en su libreta. No están. Y ahí,
es donde ocurre el primer giro. Porque mientras Richard termina una diapositiva más de promesas, Claudia abre discretamente su laptop, conecta un cable al proyector que alguien dejó a propósito al alcance de todos, pensando que solo él lo usaría, y espera el momento exacto. Para cerrar, dice Richard, extiende las manos como un pastor moderno. Quiero decir algo en serio. No podemos permitir que la política se llene de sueños ingenuos. La ciencia dice una cosa, pero la realidad social dice otra. Tenemos que escuchar a la gente. Ellos todavía no están listos. La palabra todavía cae como un candado. Es el tipo de frase que nadie se atreve a cuestionar, hasta que alguien trae sus propios datos. Claudia levanta la vista. ¿Puedo?, dice calmada. Richard da un paso atrás, confiado. No sabe que acaba de entregar el escenario a la única persona allí que no tiene miedo de perder una acción en bolsa. Ella conecta su laptop por completo. La pantalla parpadea. Y en lugar del bosque de stock, aparece algo mucho más incómodo. Mapas de una ciudad real. Gráficas, tablas, números, no promesas, resultados. Perdón, dice Claudia. Es que cuando escucho "la gente no está lista", tengo un problema profesional. Soy científica. Estoy acostumbrada a preguntarle a la realidad, no al miedo. Algunas cabezas se giran. El representante de un país africano se endereza en la silla. La delegada insular recupera un poco de color. En la pantalla aparece un título sencillo, sin marketing. Instalaciones solares en azoteas. Ciudad de México, 2018 a 2024. Una línea asciende curva tras curva. En 6 años, el número de techos con paneles solares se multiplica por 10. Esto, explica Claudia, señalando la gráfica con un láser rojo, es una ciudad que ustedes consideran en desarrollo. Hace años decían lo mismo, no están listos. Pero cuando dejamos de escuchar excusas y empezamos a escuchar a la gente, pasó esto. Silencio. No hay violines. No hay bosque de stock. No hay promesas a 2050. Solo datos. Y aquí viene el primer momento en el que tú, que estás viendo este video, no solo quieres ver qué va a pasar, sino que casi sientes que estás sentado en esa sala. Así que antes de seguir, haz algo. Deja tu like, suscríbete y comparte este video ahora mismo. No esperes al final, porque lo que viene a continuación es exactamente el tipo de cosas que a esos CEOs no les gustaría que se viralizara. Seguimos. Los ejecutivos intercambian miradas. Richard aprieta los labios. Presidenta, con respeto. Hablamos de países, dice, no de una ciudad. Los sistemas eléctricos nacionales, la infraestructura, los marcos regulatorios no están listos. Claudia cambia de diapositiva. Ahora aparece otra gráfica. Inversión en transporte público eléctrico. Autobuses, trolebuses, líneas de metro modernizadas, kilómetros de ciclovías. Perfecto, responde. Hablemos de sistemas. Aquí hay un sistema eléctrico real, no perfecto, no de país rico. Un sistema con fugas, con desigualdad, con todo lo que ustedes usan como excusa. Y aún así, cuando decidimos que la prioridad eran las personas y no el petróleo, esto fue lo que pasó. En la parte inferior de la pantalla, pequeños puntos distribuidos por la ciudad muestran proyectos solares comunitarios, escuelas con paneles, hospitales que dejaron de depender de generadores diésel. Claudia no levanta la voz. No lo necesita.
Usted dice que la gente no está lista. Yo le digo que la gente está esperando desde hace años. Los que no están listos son los que siguen ganando dinero quemando el futuro. La frase queda suspendida en el aire, y justo cuando parece que alguien va a cambiar de tema, llega el segundo choque, todavía más incómodo. La delegada del país insular vuelve a hablar, pero ahora su voz es distinta. Si una ciudad con todos esos problemas ha podido hacer eso, dice mirando a Claudia, ¿qué nos impide hacerlo a nosotros? Lo pregunta mirando a Richard, no a ella. La sala entiende. Por primera vez en ese salón, la autoridad técnica y moral no está del lado del traje más caro, sino del lado de la libreta llena de números. Richard se aclara la garganta. Presidenta Sheinbaum, con todo respeto, su ejemplo es interesante, pero es anecdótico. Nosotros tenemos modelos globales, escenarios complejos. No podemos basar la política energética mundial en el caso de una sola ciudad. Claudia suspira, como si hubiera escuchado esa frase 1000 veces. Tiene razón en algo, responde. Los modelos son complejos. Por eso, cuando fui jefa de gobierno, no me quedé en los discursos. Llevamos paneles solares a las familias de menor ingreso. Electrificamos corredores de transporte. Medimos cada tonelada de emisiones reducidas. Cada una. Cambia otra diapositiva. Ahora no son líneas ni mapas. Son rostros. Una vendedora de mercado que reduce su recibo de luz a la mitad. Un chofer de autobús que respira aire un poco menos tóxico. Una niña haciendo tarea bajo una lámpara alimentada por el sol. Usted habla de la gente como si fueran un obstáculo, dice Claudia. Yo hablo con ellos todos los días. No son el problema, son la razón. Alguien en la esquina de la sala da un pequeño golpe con el puño en la mesa, intentando disimular que está de acuerdo. Y aquí aparece el siguiente giro. Cuando el poder económico siente que pierde la narrativa, cambia de estrategia. Minutos después, en un receso, 4 ejecutivos se acercan a Claudia en un rincón del salón. Bajan la voz. Ya no hablan como defensores del planeta, sino como lo que son. Hombres que no quieren perder el control. Presidenta, dice uno, con sonrisa de negociación. Sus proyectos son interesantes. Tal vez podríamos apoyar a algunos pilotos en su país. Demos pasos graduales, programas pequeños, visibles, con buena comunicación. A cambio, por supuesto, necesitaríamos estabilidad regulatoria. Nada de impuestos adicionales, nada de cambios bruscos. Gana usted, ganamos todos. Claudia los mira uno por uno. ¿Y quién gana tiempo?, pregunta. Ellos se quedan callados un segundo. No se trata de tiempo, dice otro, impostando preocupación. Se trata de evitar el caos. Si vamos demasiado rápido, la gente se asusta. Sus votantes se asustan. Ahí está. La verdadera frase: no hablan de ciencia, hablan de miedo. Cuando electrificamos corredores de transporte en mi ciudad, responde Claudia, también me dijeron que la gente se iban a asustar, que iba a caber caos. ¿Saben qué pasó? La gente se adaptó más rápido que los que escribían columnas en los periódicos. Uno de los ejecutivos intenta una última carta. Presidenta, usted es una líder pragmática. Sabe que el mundo no se cambia con discursos, se cambia con acuerdos. Ella sonríe, pero no como alguien que está a punto de aceptar. Sonríe como alguien que se sabe más libre que ellos. Exacto, dice.
Y un acuerdo que ignora la ciencia no es un acuerdo. Es un aplazamiento del desastre. Los ejecutivos se miran. Ese día descubren algo que quizá no habían comprendido. Es mucho más difícil doblar a una científica que a un político tradicional. Y justo cuando crees que la conversación va a bajar de intensidad, entra el siguiente giro. Al regresar al pleno, un moderador nervioso propone centrar el diálogo en puntos de consenso. Palabras suaves para decir, dejemos de incomodar a los poderosos. Pero un delegado latinoamericano pide la palabra. Quiero algo concreto, dice. Señora Sheinbaum, ¿podría mostrarnos en cifras cómo financiaron esa expansión solar sin depender de esas mismas empresas? Richard le lanza una mirada al moderador. No dejes que eso pase. Demasiado tarde. Claudia abre una nueva hoja de cálculo. No es una presentación pulida. Es una tabla viva, con fórmulas todavía visibles en las celdas. Subsidios cruzados, bonos verdes, reasignación de gasto, cooperación internacional, impuestos a actividades altamente contaminantes. No es magia, es política pública con calculadora, no con slogans. Cada peso que dejamos de gastar en rescatar viejos modelos energéticos, explica, lo invertimos en esto. No es ideología, es contabilidad. La cámara en tu mente hace zoom al rostro de Richard. Por primera vez, parece realmente incómodo. Pero eso es en su contexto local, insiste. Repito, los países no están listos, no tienen instituciones, no tienen capacidad técnica. Claudia se inclina hacia el micrófono. No sube el tono, lo baja. Y eso hace que todos escuchen más. Les voy a hacer un favor, dice. No voy a hablar de los países. Voy a hablar de algo más simple, las excusas. Las he escuchado durante décadas, en congresos, en despachos, en pasillos. Cambian las palabras, nunca el fondo. Y el fondo siempre es el mismo. Denos un poco más de tiempo mientras seguimos ganando dinero. Se detiene un segundo. Mira a la sala. La ciencia ya habló. La gente ya habló. Cuando usted dice los países no están listos, lo que realmente quiere decir es nosotros no queremos cambiar. Y ahí, en ese instante, ocurre lo que te prometí al inicio. Richard pierde la compostura. Presidenta, con todo respeto, los países simplemente no están listos para esa transición que usted vende. Claudia ni parpadea. Cierra el bolígrafo, gira lentamente su laptop hacia la sala, y en la pantalla aparece de nuevo la gráfica de la ciudad. Debajo, en números gigantes, la cifra de toneladas de CO2 evitadas, los hogares beneficiados, los empleos generados. Los que no están listos, repite, son ustedes. El salón se congela. Un asesor intenta cambiar de tema. Otro mira su reloj, como si el silencio fuera algo que se pudiera medir. Y sin embargo, lo más fuerte todavía no ha pasado. Porque lo que viene a continuación no es un aplauso ni un escándalo. Es algo mucho más peligroso para los que siempre han mandado: el contagio. Antes de contarte ese último giro, haz algo más. Activa la campana de notificaciones y guarda este video. No dejes que este tipo de historias pasen desapercibidas mientras ellos siguen contando su versión en voz alta. Vamos al final. Una representante africana pide la palabra. Quiero una copia de esos modelos, dice. No de las promesas, de los números reales. Si una ciudad pudo hacerlo con menos recursos que muchos de nosotros, no me digan que mi país no está listo.
Otro delegado de Asia se suma. Propongo que, además de escuchar a las empresas, escuchemos a las ciudades que ya hicieron el trabajo. No quiero otro panel de promesas a 2050. Quiero un panel de políticas que ya funcionan en 2024. El moderador duda. Está acostumbrado a agendar a quienes pagan el cóctel, no a quienes traen hojas de cálculo. Pero la ola ya empezó. En cuestión de minutos, lo que iba a ser una reunión de greenwashing se convierte en algo que nadie en esa mesa planeó. Un interrogatorio colectivo a los petroleros. Ustedes nos piden tiempo, dice la delegada insular. Yo les pido honestidad. ¿Cegaran sus campos de extracción al mismo ritmo al que nosotros debemos proteger nuestras costas? No responden. Ustedes hablan de riesgo social, añade el delegado latinoamericano. Pero el único riesgo que realmente mencionan en sus reportes trimestrales es el riesgo a sus ganancias. No responden. Miran a Claudia, como si ella tuviera que ayudarlos a salir del agujero. Ella no dice nada. Ya habló la ciencia. Ya habló la gente. Ahora le toca hablar al poder. Y el poder se ha quedado sin palabras. En la pantalla, aún encendida, hay una última diapositiva. No tiene números ni gráficas. Solo una frase que Claudia dejó al final de su presentación, casi como una nota personal. Cuando la política se separa de la ciencia, el costo lo paga siempre la misma gente. La cámara, la de tu imaginación, la de este video, se detiene ahí y entiendes la lección. En esa sala no ganó quien tenía más barriles. Ganó quien tenía más datos, más coherencia y más memoria. La reunión termina sin comunicado triunfal, sin foto sonriente de familia. Varios ejecutivos salen molestos, con el gesto tenso. Saben que no pueden permitirse muchas salas así. Claudia guarda su laptop, su libreta de notas, y camina hacia la salida sin escoltas, sin alfombra roja. No necesita que la presenten como visionaria, ni que le inventen un eslogan vacío. Su verdadero eslogan ya quedó claro. Cuando pones a la ciencia en la mesa, el miedo se queda sin guión. Y mientras los petroleros ajustan sus discursos para la siguiente cumbre, ella vuelve a lo que siempre ha hecho: convertir fórmulas en políticas públicas y datos en cambios reales. Porque al final, esta es la frase que resume todo lo que pasó en esa sala. Cuando presionas al poder con datos, por primera vez, el poder se queda sin palabras. Y eso, quizá, es el comienzo de una transición que por fin no depende de si ellos están listos, sino de si nosotros dejamos de creerles cuando dicen que no lo estamos.